Yo creo que nos cuesta a veces entender la magnitud de lo que Jesús hizo en la cruz y también hacerlo como aplicable a mi vida hoy. Y una de las cosas que Él hizo por nosotros es hacernos tan santo que su presencia puede vivir dentro de nosotros. Y quiero, como estoy llegando al final, pero vamos a llegar ahí, y quiero darles ejemplos bíblicos de lo que estoy hablando. Pero, ¿sabes? Es importante la manera que yo me veo a mí misma. Es importante la manera que vos ves a vos mismo, porque de alguna forma vos vas a actuar de esa manera. Entonces, si vos pensás que sos un pecador, ¿qué hacen los pecadores? Pecan, sí. Entonces esto es normal porque soy pecador. Si yo creo que realmente soy santa por la sangre de Jesús, entonces yo me doy cuenta que mi manera de vivir tiene que alinearse con esa verdad. Entonces, eso es como un resumen de lo que vamos a hablar, pero vamos a hablar desde el principio. Y tiene que ver con el hecho de, como dije, el deseo de Dios para estar con nosotros. Vos decís, ¿qué tiene que ver esto con el hecho de que somos santos? Vamos a llegar ahí, ¿ok? Yo estaba haciendo un plan de lectura hace un tiempo atrás, quizás les conté hace unos años atrás. Hice un plan de lectura donde leí toda la Biblia en 90 días, 3 meses. Fue un montón. Estaba leyendo como 9 capítulos, 10 capítulos por día. Si perdés un día es como, mañana 20. Recuerdo que estuve en un vuelo y leí todo el libro de Éxodo en un vuelo. Y yo dije, wow, esto fue muchísimo. Nunca voy a hacer eso de nuevo probablemente, pero fue como mucho. Pero lo que pasó cuando empecé... hay diferentes maneras de estudiar la Biblia. Normalmente lo hago mucho más despacio, no tan rápido. Pero me di cuenta cuando uno lee la Biblia tan rápido así, de 3 meses, empezás a conectar o ver un hilo que quizás no hubieras visto antes. Y el hilo que yo vi en el Antiguo Testamento, especialmente en los primeros 5 capítulos de la Biblia, era ese como... cuán obvio era el deseo de Dios de estar lo más cerca posible a nosotros. Y podemos empezar pensando en la vida de Adán y Eva. Obviamente Dios caminaba con ellos y muestra cuando Él hace el hombre y la mujer y después pasa todas las tardes con ellos como muestra su deseo. Él no tenía que hacernos a nosotros, Él no tenía que hacer humanos, no había ninguna necesidad en su corazón, pero Él tenía ese deseo de estar con su creación y lo vemos desde el principio de la Biblia. Pero también vemos otro tema y es el tema del pecado, que cuando Él quiere estar cerca, pero como Dios es tan santo, tan santo, cuando Adán y Eva, ellos lo desobedecen y corta la relación. No pueden estar cerca de, como no pueden tener esa cercanía a Dios porque Él es tan santo, ¿no? Entonces, si seguimos, podemos ver también otra vez como la Biblia nos da ejemplos durante todo el Antiguo Testamento del corazón de Dios para la humanidad. Y otro ejemplo es la vida de Abraham, que él, de toda la gente que vive en el mundo en ese momento, por alguna razón, él elige a Abraham. Probablemente era un hombre justo, aunque no había leyes, no había como los mandamientos. Pero había algo en el corazón de Abraham que Dios lo elige y le da una promesa enorme de cómo Él quiere elegir toda su descendencia, quiere tenerlos como un modelo de su pueblo. Y la Biblia dice que Abraham era un
un amigo de Dios. Lo usa por diferentes personas, pero que Abraham era amigo de Dios. Y también muestra el deseo de Dios de tener amistad con gente, con la humanidad. Otro ejemplo muy, muy obvio es la vida de Moisés. Que él es elegido por Dios para llevar el pueblo de Dios a la tierra prometida. Y eso fue, cuando leí todo el libro de Éxodo, eso fue algo que me resaltó mucho, es que lo más rápido posible, cuando el pueblo sale de Egipto, Dios le dice a Moisés, como le da instrucciones de cómo hacer un tabernáculo, de cómo hacer el arco del pacto. ¿Y qué era el arco del pacto? Fue la presencia de Dios, la presencia manifiesta de Dios en la tierra, porque cuando hizo el arca del pacto, después descendió la presencia de Dios. Y para el Antiguo Testamento eso fue como la presencia manifiesta de Dios en la tierra. Y esa fue un ejemplo también de cuando el pueblo sale de Egipto, lo más rápido posible, Dios le da esas instrucciones, toma un tiempo también, pero y avisa que Él quiere habitar entre su pueblo. El pueblo que había empezado con la amistad de Abraham, que ahora son más de 1 millón de personas cuando salen de Egipto, cuando Moisés los saca de Egipto, le da las instrucciones para decir, ok, yo ahora, mi deseo es habitar con mi pueblo elegido. Entonces, hay diferentes cosas, pautas como de todo lo que tienen que hacer, pero después literalmente cuando el pueblo está durmiendo, hay una columna, creo que columna de fuego. Durante el día hay una nube y durante la noche hay una columna de fuego y es la presencia de Dios, la presencia manifiesta de Dios con su gente. Ese deseo de estar cerca. Pero también en ese mismo tiempo vemos que había ese problema todavía del pecado. Y Moisés les avisa, mira, tienen que matar a los... Dios le dice, hay que matar y tener un sacrificio diario para cubrir el pecado del pueblo y todo eso. Entonces, tenemos esas dos cosas, el deseo de Dios de estar cerca y también tenemos el tema del pecado. Y el tema del pecado es algo que el pueblo de Dios, una vez, tras otra vez, es como te cansas de leer el libro de Jueces, te cansas de leer algunos, porque es como... se arrepienten, están bien y de repente caen otra vez en pecado, están bien y después caen otra vez en pecado. Y es ese tema que no permite que Dios pueda estar, porque Él en su santidad no puede estar con gente que están viviendo en pecado. Entonces es esa tensión de Dios quiere estar cerca de su creación, pero también su creación está viviendo en desobediencia, está viviendo en pecado. Y también podemos ver el último ejemplo que les doy en el Antiguo Testamento es con Salomón. Recuerden que durante años Dios había habitado en el tabernáculo, como en la tienda de reunión, como lo mencionamos antes. Después David tiene en su corazón para hacer una casa para el Señor. Él no puede hacerlo, pero Salomón sí arma un templo para que la presencia de Dios pueda tener un lugar físico, permanente, fijo, para que Él puede estar con su pueblo. Y ahí tienen como el lugar santísimo, ahí tienen el lugar donde imaginen eso, solamente una persona por año, el sumo sacerdote, puede entrar en la presencia de Dios. Nosotros recién estábamos pasando y todavía estamos pasando tiempo en la presencia de Dios. Tenemos un acceso como
nadie nunca tenía en ese momento. Pero había como todas esas leyes porque con ese deseo de Dios para estar cerca de su gente también había ese problema de pecado. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, entra nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entra la solución de ese gran problema y es Jesús. Él llega a la escena, al escenario, Él llega y Él empieza a caminar con su creación. Me encanta el nombre que la Biblia nos da, creo que está en Mateo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y muestra otra vez, Jesús muestra el deseo de Dios de estar cerca de su creación, de estar cerca los que están sufriendo, de estar cerca de los que están enfermos, endemoniados, los que están en pobreza. Él está en el medio de todo el lío. Él está en el medio, llegó en un momento de la historia donde había mucha opresión, había mucha pobreza, la gente ni vivía mucho tiempo por todos los problemas que existían en ese tiempo. Él viene y muestra el deseo otra vez de Dios para estar cerca de nosotros. Y cuando llega Jesús al escenario, también llega el Espíritu Santo. Y lo vemos en Lucas 3, cuando Jesús está bautizado en aguas, dice que el Espíritu Santo desciende sobre él como paloma. Y eso es cuando declaran sobre él, esto es mi Hijo amado, cuando Dios Padre declara sobre su Hijo, esto es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero antes desciende sobre él el Espíritu Santo. También después de ser bautizado, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando pasa por el desierto, al salir, dice que sale en el poder del Espíritu Santo. Y lo hablamos como hace un mes atrás acerca de un poco de eso. Y unos años después, cuando Jesús está por salir, cuando Él está llegando al final de su ministerio en la tierra, Él tuvo una conversación interesante con sus discípulos y Él dijo, mira, Él dice literalmente, les conviene a ustedes que yo me vaya porque voy a dejar con ustedes el Espíritu Santo. Y sabemos que Jesús muere en la cruz por nosotros, se resucita, después aparece durante 40 días, Él vuelve al cielo y dice, esperan la promesa de Dios. Y ahí manda el Espíritu Santo y el mismo Espíritu que estaba sobre Jesús, empieza a habitar en la vida de cada uno de los creyentes. El mismo Espíritu que estaba sobre Jesús. ¿Recuerdan Hechos 10:38? Que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y con poder, y Él anduvo haciendo bien y sanando a todos los que estaban enfermos porque Dios estaba con Él. Ese mismo Espíritu que estaba sobre Jesús, ahora estaba sobre nosotros. Pero quiero aclarar lo que pasó en ese momento y lo que nos pasa todavía a nosotros. En ese momento, cuando Jesús manda el Espíritu Santo, Él está resolviendo los dos temas que habíamos hablado al principio. El deseo de Dios de estar cerca de nosotros y también el tema del pecado. Porque en la cruz Él nos hizo tan limpio por su sangre en la cruz que ahora vos sos un lugar santo.